Hoy, Piedad Córdoba, desde la gente y para la gente. Piedad Córdoba es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en opinión pública y mercadeo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y en Derecho Organizacional y de Familia en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue concejala de Medellín, diputada de la Asamblea Departamental de Antioquia, representante a la Cámara y senadora de la República. Como congresista, trabajó principalmente por los derechos de la mujer, las minorías étnicas y sexuales y los derechos humanos. En el año 2007 fue facilitadora para el acuerdo humanitario entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Ha sido reconocida como una de las intelectuales más influyentes de Colombia. Actualmente es aspirante a la presidencia de la República de Colombia. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora, Piedad Córdoba, desde la gente y para la gente. Muy buenas noches, Piedad, y bienvenida a nuestro programa El Ágora. Bueno, a ti muchas gracias por invitarme y un saludo muy cálido, muy fraterno para ti que hacía mucho tiempo no nos veíamos y para los televidentes. ¿Qué valor el suyo de presentarse nuevamente a la presidencia por firmas? ¿Qué ha hecho que usted decida llamar esta campaña desde la gente y para la gente? A ver, Ángela, yo creo que el hecho, primero que todo, de haber estado tantos años en la política, trabajando siempre con una coherencia permanente, trabajando por la gente del país, haciendo en su momento los grandes debates en el Congreso de la República, pero fundamentalmente estos 7 años que fui inhabilitada por el ex procurador de manera injusta, además e ilegal, me permitieron conocer mucho más allá de lo que yo creía que conocía en el Congreso de la República. Yo me fui a esa Colombia profunda con la gente de la calle, tuve oportunidad de conocer lo que sentían y lo que sienten los campesinos y campesinas, fue un trabajo de verdad maravilloso, mucho más las mujeres de otros sectores, lo que piensan los empresarios del país, pero fundamentalmente tener la oportunidad de recorrer una Colombia tan desigual, una Colombia que realmente cada vez más uno quisiera que fuera mejor, pero que cada vez más uno siente que está peor. Pero fundamentalmente también el haber participado en lo que significaba la búsqueda de la paz en el país, haber estado tan comprometida en el proceso de liberaciones que parece un contrasentido, para otras personas hubiera sido casi que una medalla de honor, para mí se me convirtió en un calvario, cosa de la cual yo realmente no me arrepiento y por eso considero que es importante presentar mi nombre por firmas, porque yo ya hace mucho tiempo no volví al Partido Liberal, desde más o menos el 2010, porque considero que hay una crisis partidaria impresionante. Hoy mismo parece como mentiras que una persona como de la calle y César Gaviria, que se han beneficiado tanto de los partidos, hoy digan que se retiran por firmas. Eso tiene que ver con la pésima imagen y la pésima favorabilidad que tienen los mismos. Bueno, y en estos 7 años, Piedad, usted, es decir, usted me imagino que tuvo mucho tiempo para reflexionar, ¿cierto? Claro. Sí. Y yo he pensado mucho en usted, sobre todo ahorita que estuvo aquí el Papa y que tenía algunas frases tan bonitas, como dice, amar en lugar de odiar, elegir vivir en vez de morir, y pensaba que usted eligió perdonar. ¿Cómo ha hecho usted ese proceso del perdón? A ver, yo me siento muy contenta, Ángela, porque me siento muy recogida en el discurso del Papa, en sus intervenciones, en sus reflexiones, el haber tomado la decisión de que en un momento determinado salir de esa zona de confort que en un momento dado es el Congreso de la República, porque uno se vuelve a veces como una vedette, porque son los grandes debates, la mejor congresista, pero que realmente a la hora de transformar situaciones y condiciones es muy poco lo que se logra hacer. Por eso, como presidenta que fui de la Comisión de Paz de Derechos en el Congreso, como de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pues conocí muy palmariamente la realidad de la gente del país, de la gente que sufre realmente.
Y eso a mí me dio un sacudón muy grande que me puso en la carrera y en la pista de abogar por la paz, cuando hablar por la paz, Ángela, era casi que un anatema, pues. Y hablar de la posibilidad de la salida política y negociada te ponía a ti casi como un terrorista, una terrorista o una guerrillera. Y yo soy una mujer profundamente cristiana, es decir, no hablo de la religiosidad, de lo que significan esas estructuras eclesiales, sino del discurso realmente de lo que significaba para la humanidad en su momento una figura como la de Jesucristo. Y hablar de la paz, hablar del perdón, hablar de la reconciliación. Casi nadie sabe de mi trabajo con los paramilitares después de que fueron extraditados a los Estados Unidos, que tuve la oportunidad de hablar con muchos de ellos en la búsqueda de la verdad para la gente y tener también la posibilidad de que fueran sus hijos sacados del país para que no fueran asesinados. Ese trabajo lo hice yo. Yo coincido plenamente con el discurso del Papa y me siento muy reivindicada con sus palabras porque prácticamente lo que el Papa ha dicho en todos estos días es lo que muchos hemos venido diciendo en todos estos años y fundamentalmente en mi caso particular, que he sido tan estigmatizada, tan descaracterizada, donde se ha volcado el odio de una manera brutal. Obvio, pues que obviamente eso fue toda una estrategia para impedir que avanzáramos hacia la paz, pero yo me siento muy satisfecha, Ángela, porque yo puedo decir que mi legado es la paz. O sea, cuando nadie era capaz de dar un peso por las liberaciones, yo me arriesgué, lo hice, con un coste altísimo para mí, para mi familia, para mis amigos, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Porque verdaderamente es ese esfuerzo que usted que usted ha hecho para volverse a lanzar a la presidencia y sobre todo con una bandera que tiene que ver desde la gente y hacia la gente, pero sobre todo parándose sobre el proceso de paz, que fue lo que usted verdaderamente ayudó a hacer, pero que también la estigmatizaron. Igual, ¿usted cómo perdona a esa gente que la ha estigmatizado? Yo decía ayer que fue dada a conocer la sentencia contra Jorge Noguera, el que fue director del DAS, precisamente por las interceptaciones o por las chuzadas, como se conoce popularmente, que fue una época de verdad, Ángela, supremamente difícil, muy dura. Para mí el exilio fue muy duro, pero aguantar todo este proceso de estigmatización es como que uno estuviera caminando por encima de la candela, descalzo además. Bruja, sí, como que si fuera una bruja sí, del tiempo de la Inquisición. Sí, exactamente. Entonces, yo decía que, por ejemplo, fui capaz de perdonar a quienes me secuestraron, que fue realmente un hecho muy doloroso para mí y para mi familia, pero creo que más que eso fue el asesinato político, porque es muy difícil uno ir a un aeropuerto donde te insultan, donde estás en un avión te insultan, donde si vas a un restaurante cuando tú entras la gente se para y donde tú te preguntas, bueno, yo no me he robado un peso en este país, yo jamás he estado en un escándalo, todo mi problema fue haberme metido a hacer las liberaciones, yo no tenía bajo ninguna circunstancia claro que era tan gravoso para el país buscar la paz y que se pisaban tantos callos, o sea que tanta gente se molestaba. Yo creo que yo tenía una capacidad inmensa de perdonar, pero tiene mucho también que ver con la formación humanística que uno tenga. Por ejemplo, yo me he encontrado con el expresidente Uribe y a pesar de todo lo que supe ayer, pues yo no tengo la capacidad de albergar ese odio que alberga mucha gente. Creo que el solo sufrimiento que él tiene que tener, su conciencia, para mí es más que suficiente. Pero mire, a mí una de las personas que más me persiguió fue el presidente Santos. Yo no sé si buscando que no hubiera la posibilidad de fuerzas alternativas en este país, que hubiera gente como yo que tuviera una voz distinta, que pensara en un país distinto. Varias veces me acusó ante la Corte Suprema, no puedo presentar pruebas porque no las había. Sin embargo, cuando a mí se me llama para trabajar a favor de todo este proceso, hacer las elecciones, apoyarlo a él, que era apoyar el proceso, no a él, ni a su propuesta, porque realmente yo no soy neoliberal, y él es uno de los que ha asumido este país en una profunda miseria. Yo me puse por encima de eso, porque era mucho más importante lograr la cesación del conflicto armado y comenzar toda la búsqueda de lo que tiene que ser la paz con justicia social. Y yo me he reunido con él muchas veces después de eso, muchas veces me llamó para hacer gestiones en La Habana y las hice, empujé fuertemente el plebiscito, le organizé una reunión grandísima en Palacio donde fuera la gente que tenía que apoyar. Entonces yo creo que esa es una expresión clara y genuina, porque entre otras cosas, Ángela,
el escarnio ha sido extendido a toda mi familia, no solamente mis hermanos y mis hermanas, mi mamá, sino también a mis hijos y a mi hija, porque en este país, por ser hijos míos, a ninguno de ellos, así sean los más capacitados del mundo entero, les dan la oportunidad de generarse o de generar un empleo aquí. Entonces yo creo que yo coincido con eso plenamente con el Papa Francisco, yo ese hombre lo amo profundamente, me parece que es un ser amoroso, que es un ser que se ha burilado precisamente en toda esa experiencia de trabajar con los más pobres, de trabajar con la gente, y eso te da a ti una capacidad de perdón muy grande. O sea, yo no soy Dios, pero me pongo en los zapatos de la gente y prefiero olvidar esos hechos tan nefastos del pasado. Pues verdad, Piedad, que es muy rico oírla hablar así, mejor a oírla hablar del perdón, oírla hablar de, pues sobre todo, digamos, de algunas cosas que verdaderamente, pues, que usted ha hecho por el país, porque usted ha hecho muchas cosas por este país, y que verdaderamente, pues, la gente en alguna forma deben saberlo y deben saber cómo agradecerle si efectivamente todavía tenemos la capacidad de agradecer. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. ¿Presenta pérdida de cabello, caspa, hongos e infecciones? Pilus Clon es la solución. Informes y ventas en Cali al 371-8980. Muy buenas noches, doctora Piedad Córdoba, candidata a la presidencia de la República por firmas, periodo 2018-2022. Buenas noches, Poncho, no me poncha. ¿No? Vamos, No me poncha. usted es una persona que despierta mucha polémica, entonces no es fácil poncharla. Por lo tanto, le quiero hacer unas preguntas. ¿Es cierto que usted trabajó con el doctor Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia? No. Lo que ocurrió fue lo siguiente, Poncho, yo era la directora del Partido Liberal, codirectora en ese momento, y me tocó dirigir esas elecciones en todo el país y concretamente en Antioquia, que fueron muy difíciles, e inclusive fue muy difícil. Hubo tres cosas en esa época que fueron el aval para el expresidente Uribe como gobernador, el aval para uno de los alcaldes de Envigado que fue muy cuestionado y el aval para quien fuera el candidato a la alcaldía de Medellín. Yo ni siquiera voté por el presidente Uribe, en su momento gobernador del departamento de Antioquia, pero obviamente que a mí me tocaba como directora del partido y con una gran presión además a su favor para que fuera el candidato y obviamente el gobernador, que inclusive, si ustedes recuerdan, hubo un enfrentamiento fuertísimo entre Fabio Valencia, que era el otro candidato de él y que ganó casi que por centésimas de votos. Esa fue realmente mi participación. Hubo hasta golpes, tengo entendido. Claro, sí. En la registraduría. Sí, sí. Bueno, pero después, en todo el transcurso de su presidencia y vicepresidencia. No, tuvimos es más, una vez que él es gobernador de Antioquia, tuvimos unos enfrentamientos muy fuertes por el tema de las convivir y porque en esa época fue el primer desplazamiento más brutal que hubo del atrato medio hacia Urabá, producto precisamente de lo que fue la presión paramilitar en ese momento, y él fue una de las personas que más favoreció el tema de las convivir y yo las denuncié ante la Corte Constitucional. Pero además de eso, tuve algunas dificultades con el expresidente Samper, porque él decía que yo se la tenía montada a Álvaro con el tema de las convivir y realmente yo me opuse de manera frontal a lo que fueron esos. Esa que fue tan criticada usted por hablar mal de su gobierno, creo que fue en un foro en México. Sí. ¿Eso fue por qué y qué consecuencias? Hombre, por una razón muy sencilla, que no era hablar mal del país, sino hablar mal de los políticos de este país, entre esos él que era el presidente. Y tuvo mucho que ver precisamente con los desplazamientos, las masacres, las detenciones arbitrarias, el crecimiento del paramilitarismo en el país y sobre todo la elección en el Congreso de la República de una cantidad de personas afectas a él que fueron elegidas por el paramilitarismo. Yo dije que en el Congreso habían sido electas por lo menos un 30% de personas, tanto en el Senado como en la Cámara. Bueno, casi me ahorcan, casi me aplastan, pero lo cierto fue que Mancuso lo corroboró después. Bueno, yo quiero preguntarle por dos personas, por Sí. Alejandro Ordóñez
y por Hugo Chávez. Sí. Cuénteme primero de Alejandro Ordóñez. ¿Por qué Alejandro Ordóñez contra usted? Yo creo que por varias razones. Para él es muy chocante una figura como yo. Yo soy una mujer muy femenina, pero soy una mujer además que defiendo mucho las causas individuales y las libertades públicas. Yo he sido abanderada fundamentalmente de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres en este país. Fuera de eso, yo soy autora de la Ley 70 de negritudes y desprecia a lo que significa la afrocolombianidad. También fui una de las personas que más en el país trabajó por los derechos de parejas del mismo sexo y pues obviamente que él es absolutamente homofóbico. Yo soy una mujer progresista, yo no creo que en este país ya sea dable hablar de derecha o de izquierda, yo creo que en este país la gente quiere que le resuelvan los problemas, pero soy una mujer absolutamente progresista, que estoy a favor de las causas más difíciles del país y entre otras cosas porque además yo creo que él es una persona arbitraria y irrespetuosa, que además quiere imponer por encima de la libertad de cultos una sola religión. Yo soy católica y soy cristiana, pero eso no significa que porque yo profese una religión tenga que imponerla sobre las demás, porque aquí existe la libertad de cultos. Y él se valió de todo eso porque, entre otras cosas, es una persona amante, no solamente lefebrista, sino amante de la guerra, porque como a él no le ha tocado la guerra por ningún lado, entonces a él poco o nada le importó y hacía creer a la gente que quienes estábamos a favor de la búsqueda de la paz, de la salida política y negociada del conflicto, éramos terroristas, éramos guerreristas, pero sabe otra cosa que casi nadie sabe, Poncho. Él, al parecer, fue consultor de Pacific Rubiales, una de las multinacionales explotadoras del petróleo en este país, en Puerto Gaitán, y también del oro en algunas regiones, que entre otras cosas se quebraron, no pagaron impuestos, se fueron tranquilos y dejaron realmente en una situación muy lamentable a Puerto Gaitán. Yo hice un debate muy fuerte contra ellos en la Comisión Quinta del Senado y logré demostrar que tenían doble contabilidad y logré demostrar cuál era su contabilidad. Los dueños de esa empresa, con una persona colombiana, me enviaron un cheque en blanco para que yo le pusiera ceros. Y muy importante esta denuncia que está haciendo la doctora Piedad, ¿no? Que los televidentes que oigan esto que está contando la doctora Piedad. Después de que yo hice el debate, que le pusiera ceros al cheque y que yo qué quería, entonces yo le dije que se fueran del país, que le hacían mucho daño, porque entre otras cosas Puerto Gaitán es un municipio del departamento del Meta muy pobre, la gente se levantó contra ellos, los trabajadores de Ecopetrol fueron encarcelados, los sindicalistas como 30. Entonces, después de ese debate, yo me doy cuenta de que al parecer él fue consultor de ellos y muy rápidamente a mí se me inhabilita. O sea, a mí se me inhabilita sin pruebas, generando un marco de opinión, unos marcos conceptuales en mi contra, porque realmente yo nunca he pertenecido. Pero en este momento está absuelta. Sí, claro, el año pasado yo gané en el Consejo de Estado las 2 demandas. Hay muchas preguntas más para hacerle, pero por el tiempo yo no quiero. Ustedes, todo el mundo sabe su amistad con Hugo Chávez, pero yo quiero que nos pueda contar, como ese detalle que acaba de contar de ese cheque y de esa relación de Alejandro Ordóñez con Pacific Rubiales, ¿cuál fue el detalle que hizo romper las relaciones que tenían, buenas relaciones, Álvaro Uribe y Hugo Chávez, que usted la debe conocer? Sí, claro, sí la conozco. Nosotros veníamos de París, habíamos ido a reunirnos con el presidente Sarkozy para lograr unos acuerdos para la liberación de Ingrid Betancourt. En ese proceso íbamos supremamente adelante, es más, ya habíamos logrado la posibilidad de que Simón Trinidad se fuera a cumplir la condena a Francia y nosotros entregábamos a los 3 contratistas y a Ingrid Betancourt, o sea, eso iba supremamente adelante. Tuvimos esa reunión, yo siguiendo el consejo del expresidente Samper, pues me puse a llamar a los generales y se lo consulté al presidente Santos en su momento, porque yo estuve reunida con él como ministro de Defensa, pues para explicarle qué era lo que realmente estábamos haciendo ahí. No había nada distinto a lograr el intercambio humanitario, que no se dio porque fue unilateral. Y entonces yo había estado llamando al general Montoya. Nosotros aterrizamos en Caracas, de París, y pues yo ahí mismo llamé al general Montoya
porque yo me seguía para Colombia y yo quería reunirme con él, que no había podido reunirme con él. En ese momento el presidente Chávez sale de la oficina que tenía en el avión y nos dijo, estaban en el referendo que perdieron inclusive después, nos dijo: Piedad, yo los dejo, yo me voy, porque yo me voy para una reunión me parece que era en Yaracuy, para el tema del referendo. Entonces yo estaba con el teléfono y me dijo: ¿con quién hablas? Y yo le dije: no, estoy hablando con el general Montoya. Entonces me dijo: pásamelo, yo hablo con él. Entonces yo le pasé el teléfono y él le preguntó al general Montoya cuántos militares y policías estaban en poder de las FARC, que él quería saber para empujar la liberación. Eso fue todo lo que le dijo el presidente Chávez al general Montoya. El general Montoya, que es una persona mentirosa, indelicada además, llegó y le montó una película y le dijo al presidente Uribe que Chávez estaba buscando hablar con los generales para casi como quien dice, para que lo apoyaran ahí. Eso fue absolutamente falso. Le cuento, Poncho, que yo no creo que la conversación hubiera durado más de 2 minutos. Él me entregó el teléfono, yo seguía hablando con él y le dije que entonces para que me diera la cita para yo reunirme con él. Y como eso fue nosotros aterrizamos tipo 6 de la tarde en el aeropuerto de Caracas, y como a las 10 de la noche el presidente nos sacó de la liberación. Ya, o sea que usted dice, un acto de soberbia del presidente Uribe terminó una buena momento. No, y más que un acto de soberbia, yo le tengo que decir la verdad y ser en esto muy honesta. El general Montoya le mintió al presidente Uribe. El presidente Chávez jamás le dijo nada distinto de lo que yo le estoy diciendo. Y esto que le estoy diciendo a usted casi nadie lo sabe. Es más, es la primera vez que lo comento. Y si el general Montoya es capaz, que me enfrente y yo se lo sostengo, porque yo estaba ahí y había más gente ahí. En el programa El Ágora acaba de dar una gran chiva la doctora Piedad, que fue testigo personal de ese incidente. Pero no quiero despedirme sin hacerle una pregunta. ¿Usted a quién va a llevar de vicepresidente en su fórmula? Pues yo tengo muchas ganas de que sea una persona de la región, de la costa Caribe. Me parece muy importante la región del Pacífico, pero fundamentalmente no nadie de Bogotá ni nadie de Medellín. Ya es suficiente conmigo. Pero no tiene nombre todavía. No, porque yo estoy haciendo un trabajo con la gente, yo estoy auscultando. Me gustaría mucho que fuera una persona que pudiera ser, por ejemplo, un empresario o empresaria, porque mi objetivo, mi propuesta, mi centralidad es la industrialización del país para generar desarrollo. La última pregunta. Si pasara la segunda vuelta, ¿con quién le gustaría ser que fuera el contrincante o la contrincante en la segunda vuelta? Pues yo digo, como decía una profesora mía en la escuela en segundo de primaria, cuando uno se enojaba: mientras más bravo sea el toro, mejor es la corrida. Yo quiero derrotar a Germán Vargas Lleras. Qué bueno, la felicito, estamos de acuerdo. Qué maravilla. A ustedes muy buenas noches. Lástima que el tiempo nos prive de seguir dialogando con esta persona tan interesante como es la doctora Piedad Córdoba, que tiene tantas cosas para contar, para decirnos, y confidencias que nos han contado en este programa. Muy buenas noches, sigan con la doctora Ángela, y a usted, doctora Piedad, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Poncho. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Piedad Córdoba, desde la gente hacia la gente. Bueno, Piedad, ya en esta campaña, pues que usted se ha metido, que es un berenjenal con 30 candidatos, pero ¿qué le ofrecería usted a ese electorado para que en ese momento, siendo que usted tiene tanto reconocimiento, voten por usted? Para mí lo más importante es el amor que yo siento por este país. Y esta es una campaña desde el amor. Una campaña donde mi derroche va a ser precisamente de alegría, de esperanza, de amor. Yo amo profundamente este país, de lo contrario no me hubiera
lanzado ni hubiera luchado tanto porque Colombia se transformara en otra Colombia diferente. Yo siento como colombiana, yo me río como colombiana, yo lloro como colombiana, yo rumbeo como colombiana. Yo estoy aquí en Cali y yo soy una salsera de tiempo completo, me encanta la música del Pacífico porque mi familia es del Pacífico, pero yo creo que Colombia a partir del año 90, Ángela, sufrió una transformación para mal, y es la desindustrialización del país. La apertura económica, que fue totalmente avalada por César Gaviria Trujillo y los restantes presidentes que siguieron de ahí para allá, desmantelaron la industria del país. En el año 90 el país tenía un 25%, o sea, el peso de la industria en el Producto Interno Bruto era del 25%. Al día de hoy es del 12%, casi que menos de la mitad. Fuera de ello, la producción nacional se vino al suelo porque al permitir una apertura indiscriminada y brutal además, pues aquí el sector productivo del país se acabó. Entonces, mi gran preocupación para poder generar empleo, para acabar con esos 13 millones de personas pobres, 9 millones de personas indigentes prácticamente, tiene que ver con la industrialización del país, pero sobre todo con volver a recuperar el campo, con volver a producir, con volver a instalar instancias como por ejemplo el Instituto de Fomento Industrial, que era muy importante para los empresarios, volver a hablar del IDEMA, que era el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Yo me propongo revisar los impuestos de este país. Una de las cosas que a mí más me preocupan, y por eso yo soy tan absolutamente fanática de Laudato Si, que es precisamente la última encíclica del Papa, que habla fundamentalmente de cómo tenemos que cuidar la casa que habitamos, de cómo el consumismo ha no solamente acabado con los seres humanos, sino que los ha despersonalizado de una manera brutal. Y en ese orden de ideas, yo creo que es muy importante revisar los contratos de asociación, las concesiones con las multinacionales, y te advierto, Ángela, que yo no estoy en contra de ellos. Lo que sí creo es que no pueden ser en unas condiciones tan nefastas para el país. Yo creo que hay que revisar los tratados de libre comercio, como por ejemplo con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y yo creo que quien me esté escuchando, que sea empresario, sabe que no les ha sido bien para los colombianos, para los empresarios colombianos. Yo en ese sentido soy absolutamente patriota, absolutamente nacionalista en el mejor de los sentidos, y yo creo que si nosotros queremos tener educación para los jóvenes de este país, gratuita además, si queremos tener una salud que sea universal y que sea además una salud de calidad, tenemos que mirar toda esa tabla impositiva, de dónde van a salir los recursos, y te voy a decir algo que me parece que es muy preocupante. Yo ya me estudié el presupuesto del 2018 y yo no veo ninguna posibilidad de que el gobierno cumpla con los acuerdos que se firmaron con las FARC. Entre otras cosas porque lo único que aumenta de una manera protuberante es el presupuesto para las fuerzas militares, pero hay casi un 37% de disminución en el sector agroindustrial. Entonces no veo yo, siendo ese uno de los puntos más importantes, cómo el gobierno va a cumplir con los acuerdos. Y por el otro lado, en el tema que tiene que ver con inversión social e inclusión social, el gobierno rebajó 2 billones de pesos para ese sector. Entonces, yo creo que aquí no se trata de que la gente diga, yo sí soy el que voy a cumplir los acuerdos. No, vamos a hacer un baile de siglas y nos vamos a juntar fulanos, sutanos y menganos. No. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el programa para el país? ¿Qué callos sí se tienen que pisar? Aquí, y yo quiero dejar muy en claro, yo estoy a favor de la iniciativa privada, pero la iniciativa privada para generar empresa mediana o pequeña tiene que tener unas condiciones distintas en la parte impositiva, y tiene que tener también unas garantías reales en ciencia y tecnología para que podamos investigar en tecnología de punta, poder hacer industria, que es algo que no se hace aquí. O sea que yo voy a trabajar por la gente y por la gente, y obviamente que lo más importante es sacar a la gente de la pobreza, pero la gente de la pobreza no se saca con discursos, se saca generando empleo, y se genera empleo revitalizando la industria nacional que no existe. Importante, Piedad, pues verdad que le agradecemos mucho, le deseamos muchísima suerte en esta campaña, y a ustedes continúen su canal Telepacífico, y muy buenas noches.